En esta segunda clase del tema hacia la madurez espiritual, vamos a tocar el tema de la importancia de entender la salvación. Creo que para todo creyente es muy importante que tengamos un concepto bastante claro acerca de nuestra salvación. Es algo básico, pero al mismo tiempo es de temer que algunos creyentes no han captado bien lo que la Biblia enseña acerca de la salvación y por eso surgen muchas preguntas en sus mentes. Espero que la clase ahora nos va a ayudar a poder aclarar muchas cosas y que esto nos sirva para avanzar en la madurez espiritual. Ahora, creo que todos sabemos como cristianos evangélicos que somos salvos no por nuestras buenas obras que podamos hacer, sino que somos salvos por la fe en Cristo. Pero esta salvación no es simplemente para creerla, sino para entenderla. En cierta manera diríamos que si no la entendemos, es difícil pensar que creemos, porque ¿qué estamos creyendo si no hemos entendido bien la salvación? Ahora, la salvación, según la Biblia, tiene tres aspectos importantes. Número uno, el perdón de los pecados. Número dos, la justificación por la fe. Y número tres, la muerte del viejo hombre. Estos tres temas son fundamentales para entender la salvación. Empecemos con el tema más básico, el perdón de los pecados. Les pregunto, a manera de reflexión, ¿entendemos el concepto del perdón? Si alguien te preguntara, ¿qué significa cuando dices que Dios te ha perdonado tus pecados? Es importante plantear esta pregunta porque tenemos que reconocer que Dios no nos perdona como nosotros lo hacemos. Nosotros como seres humanos somos llamados a perdonar a aquella persona que nos ofende, ¿no es cierto? Y todos tenemos experiencia de tener que perdonar a una persona que nos hace daño. Pero cuando hablamos de el perdón de Dios, no hay que confundir las cosas. Aunque usemos la misma palabra perdón, cuando se trata de Dios, es algo bastante diferente de lo que se trata con nosotros. Por esta razón muy sencilla que tenemos que meditar. Nosotros somos personas particulares y yo como una persona particular soy llamado a perdonar a toda aquella persona que me ofende y especialmente cuando pide perdón. Yo debo perdonar porque soy una persona particular. Pero Dios no es una persona particular. Dios es una persona pública. Y ese hecho cambia totalmente la manera en que Dios perdona. Es muy fácil explicarlo. Pensemos en un juez aquí en la tierra, aquí en Perú. Ese juez es al mismo tiempo una persona particular y es también una persona pública, ¿no es cierto? En su diario vivir como una persona particular, digamos, él tendrá vecinos. Si un vecino le molesta, le causa algún daño y el vecino pide perdón a él como vecino, ese juez debe perdonar, ¿no es cierto? Pero cuando ese hombre está actuando como juez en la corte y alguien se presenta delante de él, un ladrón, y el ladrón le dice al juez, señor juez, perdóname pues, prometo no hacerlo otra vez. ¿Puede el juez perdonar al ladrón así nomás? No, ahí no puede, porque ya no es una persona particular, está ocupando un cargo público y él está ahí como juez no para perdonar
los crímenes, sino para sancionar los crímenes y aplicar la ley. Y la Biblia dice que Dios es juez. Eso cambia la cosa totalmente. Yo no puedo ir a Dios como juez y pedirle que Él me perdone, pensando que Dios es una persona particular y Él debe perdonarme si yo le pido perdón. No, Él es juez, es una figura pública y como tal, Él no puede simplemente perdonar como yo perdono como una persona particular. Y es aquí donde la enseñanza bíblica es interesante. La palabra en griego para perdonar o el perdón es afesis. Y esta palabra significa en su raíz la idea de soltar. Si miramos en Lucas, el capítulo 4 y el versículo 18, vamos a ver cómo esta palabra se traduce en esta cita del Antiguo Testamento. Dice versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, soltarlos, anunciar que van a ser sueltos, puestos en libertad. Esa es la palabra aquí, que en otros textos en el Nuevo Testamento se traduce perdonar. Aquí significa liberar. Así que empezamos a entender que cuando Dios nos perdona, Él nos está soltando en alguna manera. La pregunta es, ¿soltándonos de qué? Vamos a Efesios, el capítulo 1 y el versículo 7. Quizás este versículo nos empieza a aclarar el asunto. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí está la palabra afesis, perdón de los pecados, nos suelta del pecado. Noten que va en relación con la palabra redención. Redención es comprar la libertad de alguien, pagar para que alguien sea puesto en libertad. Y aplicándolo al pecado, Dios paga un precio para soltarnos del pecado. Miremos también en Mateo 26 y el versículo 28. Leemos aquí, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión. Ahí está la palabra afesis. La Reina Valera traduce remisión de los pecados, literalmente soltar de los pecados. Así que a ver si nos vamos entendiendo. Cuando Dios nos perdona, Dios no pasa por alto el delito. Dios no decide hacerse de la vista gorda de nuestros pecados. No, Dios como juez, Él nos suelta, no suelta el pecado, suelta al pecador. Esa distinción es muy importante, repito. Dios no suelta el pecado. El pecado, mis queridos hermanos, el pecado no puede ser perdonado. Un grave delito se ha cometido delante del juez. Hemos infringido la ley de Dios. El juez no puede simplemente pretender que el pecado no se cometió. El pecado no puede ser perdonado. Es el pecador que es perdonado, no el pecado. Repito, para que quede claro, es el pecador que es perdonado, no el pecado. Y la única manera en que Dios puede soltar, perdonar al pecador, es si Dios encuentra alguien o alguna forma para pagar por el pecado, para que habiendo pagado por el delito, Dios ahora como juez puede legítimamente soltar al pecador, no porque el pecado ha sido pasado por alto, sino porque alguien
ha pagado en lugar del pecador. Eso es tan importante, hermanos, entender, para no pensar que yo puedo pecar, ir corriendo a Dios y pedir perdón como si para Dios es muy fácil perdonar. No, hermanos, para Dios no es nada fácil perdonar. Miren lo que leemos en Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 22. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí está la palabra fesis. No se hace remisión. No se puede perdonar sin el derramamiento de sangre. Ahora, ¿se han preguntado qué significa la sangre? ¿Por qué la sangre tiene que ser derramada? Porque la sangre significa alguien ha muerto. En el Antiguo Testamento era algo ha muerto, un cordero. En el Nuevo Testamento, alguien ha muerto, el Cordero de Dios, el Señor Jesús. Y sin la muerte de Cristo, no hay perdón de los pecados. Eso es tan importante entender. Miren Hebreos 10, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. Entonces en Hebreo 10, 18 dice, donde hay esta remisión de pecado, entonces ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Eso qué significa? Que cuando Cristo pagó por nuestros pecados y Dios ahora nos suelta del pecado, no hay otra ofrenda posible por el pecado, porque el pecado ya ha sido pagado. Esta es una preciosa verdad, hermanos. Es importante entenderla. Dios perdona al pecador porque el eterno Hijo de Dios murió en su lugar. Dios el Padre, el juez de toda la tierra, envió a su Hijo para morir en lugar de los pecadores. Tal es el amor de Dios para con nosotros. Rechazar ese perdón es una acción increíblemente insensata. Y por eso hay un juicio eterno para todos aquellos que rehúsan aceptar el perdón que hay en Cristo Jesús. Entonces, para resumir, ¿qué es el perdón? El perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con otra persona, que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. Nosotros, al infringir la ley de Dios, hemos perjudicado su santidad y su justicia. Entonces, liberarnos de esa acción nefasta nuestra, Dios envía a su Hijo como el Cordero. Su sangre indica que Cristo murió pagando por nuestros delitos. Y como nuestros delitos ahora han sido pagados, el pecado ha sido pagado, el pecador puede ser declarado libre de toda condenación. Repito, no porque Dios se hace de la vista gorda, sino porque Dios el Padre acepta la muerte de Cristo en nuestro lugar. Esa es la esencia del Evangelio. Pero una pregunta surge aquí. ¿Qué pasa si yo, habiendo sido perdonado del pecado, qué pasa si peco? ¿Puedo perder la salvación? Si es que siguiera pecando y pecando, podría llegar un momento de cometer
tantos pecados como creyente que Dios dice basta y ahí pierdo la salvación? Muchas personas piensan que es así. Por eso es importante contestar esta pregunta. Otra pregunta también surge. ¿Qué pasa, pastor, si una persona muere sin confesar su pecado? En la Iglesia Católica, eso lleva a lo que se llama la extrema unción, cuando el sacerdote se acerca a una persona que está por morir y le invita a confesar todos sus pecados para que, como se dice, muera confesado. Y personas a veces creyentes un poco preocupados, pastor, ¿qué pasa si la muerte me agarra en un accidente y muero habiendo cometido un pecado y no he pedido a Dios perdón? ¿Voy a perder mi salvación si muero sin haber confesado el pecado? Para contestar esa y otras preguntas, tenemos que ahora entender la doctrina de la justificación, un segundo elemento importante en la doctrina de la salvación, la justificación. ¿Qué es esta palabra un poco extraña para nosotros? En Romanos capítulo 1, el versículo 17, el apóstol Pablo centra el evangelio en esta acción en la cual Dios justifica al pecador. Hay una justicia para el pecador, dice Pablo, en el evangelio de Cristo. Permíteme explicar entonces qué es la doctrina evangélica bíblica de la justificación. En sencillas palabras, es una declaración de parte de Dios como juez. Recalco, no como persona particular. La justificación es una declaración que Dios hace sentado en su trono de juicio. Esta declaración tiene tres elementos. En primer lugar, es una declaración de nuestra condición delante de Dios, no de nuestro comportamiento. Cuando Dios nos declara justo, Dios no está diciendo, esta persona nunca comete pecado. Lo que Dios está diciendo es, yo declaro que esta persona está en esta condición de ser justo delante de mí, en su condición. En segundo lugar, es una declaración legal. Es una declaración de parte de Dios que en términos de mi condición legal, mi posición legal frente a la ley de Dios, Dios me declara justificado. Esto es mucho más que el perdón de los pecados. Es la declaración de parte de Dios que yo ahora, lejos de ser un pecador, estoy en la condición de ser una persona justa. Por eso Pablo dice, a través del Evangelio, la justicia de Dios se revela. No solo el perdón, algo mucho más profundo que eso. La justicia de Dios se revela. La palabra en griego es dikaios, que tiene que ver con el comportamiento de alguien. La justificación es la declaración legal de la condición de un pecador que cree en Cristo, de ser declarado legalmente justo delante de Dios con toda la justicia divina. Ahora se preguntarán, pero ¿cómo puede Dios hacer eso? Parece increíble que el Dios justo me mire a mí, una persona que comete pecado, y me declare justo. Bueno, Dios lo hace sobre la base de la obra de Cristo y nuestra fe en Él, no de nuestras obras. Obviamente yo soy un pecador y tristemente, después de pedir a Dios perdón y pedir que Cristo me salve, lamentablemente seguimos cometiendo pecado. Ese es nuestro comportamiento. Pero por la gracia de Dios, nuestra condición legal, nuestro estatus delante de Dios ha cambiado radicalmente.
Dios, el juez de toda la tierra, me declara justo, no por mis obras, sino por la obra de Cristo. El Padre mira a Cristo, porque el creyente es una persona que está confiando en Cristo. Está diciendo al Padre, yo soy pecador, pero Cristo es justo. Yo creo que Cristo murió en mi lugar. Yo lo recibo como mi Salvador. Así que, Padre, no me mires más a mí, mira a Cristo. Y el Padre mira a Cristo y ve la tremenda, la perfecta justicia de Cristo. Y como el pecador ha confiado en Cristo, Dios el Padre declara al pecador justo por la obra de Cristo y por la fe del pecador en Cristo. Esa es la doctrina de la justificación y es muy importante entenderla. También es importante entender que esta declaración de parte de Dios, escuchen bien, no es una declaración provisional. No es que Dios me declara ahora justo, pero que mañana eso puede cambiar. No, es una declaración escatológica. Es decir, es una declaración que Dios hace ahora anticipando lo que Él va a decir en el día del juicio final. Cuando Cristo vino hace 2000 años, Él vino para introducir los últimos tiempos. Murió en la cruz en los últimos tiempos. La iglesia es el conjunto de creyentes que vivimos en estos últimos tiempos. Yo sé que viene por delante el juicio final, pero para el creyente, la decisión ya la sabemos. Dios el juez me va a declarar justo en el día del juicio final. ¿Cómo puedo saber? Porque Él lo declara ahora, anticipadamente. El momento que yo como pecador recibo a Cristo como mi Salvador, Dios el Padre me declara ahora y por toda la eternidad justo en Cristo. Y hermanos, permítame señalarles otra vez Romanos capítulo 1, porque es importante entender esto, porque a primera vista yo sé que parece un poco extraño y difícil de creer, francamente. Pero miren Romanos 1, versículo 16, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, estas buenas noticias, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree en Cristo, sea judío o sea griego. Y noten lo que Pablo añade en versículo 17, porque en el Evangelio o a través del Evangelio, la justicia de Dios se revela. Noten eso, la justicia de Dios, la perfecta, eterna, incambiable, inalterable justicia de Dios se revela para el bien del pecador a través del Evangelio de Cristo. Y el pecador puede eh, apropiarse de esta justicia divina a través de la fe en Cristo. Noten otra vez entonces, no es una declaración de mi justicia, es una declaración de la justicia de Dios en la persona de Cristo, que nunca ha pecado, que vivió 33 años en la tierra y nunca pecó. Toda esa justicia es mía ahora por fe en Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por todos mis pecados. No solo los pecados que he cometido hasta ahora, sino todos los pecados que jamás voy a cometer. Cristo murió una sola vez por todos mis pecados. Y el Padre me declara justo. Él me suelta del juicio del pecado porque Cristo ya lo pagó
y además me regala toda la justicia de Cristo. Y Dios el Padre como juez pronuncia, anticipando el juicio final, este pecador es justo delante de Dios en su condición legal. Ahora miren la tremenda implicancia de esto para la persona que realmente lo entiende. Miren Romanos 5, versículo 1. ¿Qué dice Pablo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la evidencia de que hemos sido justificados y perdonados. Ya no sentimos que Dios está en contra de mí. Él limpia mi conciencia de todo pecado y me da una tremenda paz delante de Dios. Por eso puedo orar con tranquilidad, puedo acercarme a Dios con tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios me ha declarado justo delante de Él. Miren también en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, jamás, porque Dios ya lo ha declarado justo. Y a quien Dios ha declarado justo, nadie puede condenar. Yo sé que Satanás trata de condenarnos y a veces también cuando cometemos algún pecado, sentimos que algo en mi mente me condena. Es importante volver a este texto. Si estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para esas personas. Versículo 4, Romanos 8:4, Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios me declara justo porque no estoy queriendo justificarme a mí mismo. Estoy ahora viviendo en el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en versículo 33, Pablo añade, a manera de pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, aquellos a quien Dios como juez ha declarado justo. ¿Quién lo podrá acusar? La respuesta es nadie. Satanás trata de hacerlo. A veces mi mente trata de hacerlo. La gente que me rodea muchas veces, si hago algo malo, va a tratar de condenarme, pero el apóstol Pablo es claro. ¿Quién puede acusar a una persona que Dios ha declarado justo? Y continúa versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Saben lo que pasa cuando cometemos algún pecado? Satanás trata de acusarnos. Imagínense, Satanás va corriendo a Dios el Padre y dice, mira, ahí en la tierra Alex Donelli ha pecado. Así que él no merece la salvación, no debes perdonarlo, él ha cometido un pecado. Y antes que el Padre pueda reaccionar, digamos, el Señor Jesús se para y le dice a Satanás, espera un momento, Satanás, ese pecado que Alex acaba de cometer, yo ya pagué ese pecado. En la cruz del Calvario, yo pagué por ese pecado. Y el Padre ha declarado a Alex legalmente justo gracias a lo que yo he hecho. Así que, Satanás, no te permito hablar, no puedes acusarlo, Alex. Yo respondo por el pecado de Alex. Increíble, ¿no es cierto, hermanos? Con razón se habla de buenas noticias. Este es el evangelio de la justificación. Pero me imagino a alguien escuchando esta clase diciendo, pero pastor, ¿qué significa eso? Si Cristo ya pagó por todos mis pecados, ¿puedo seguir pecando y no pasa nada? ¿Será eso la conclusión? ¿Que podemos vivir en el pecado y no pasa nada?
Bueno, escuchemos al apóstol Pablo. En Romanos 6, versículo 1, él enfrenta esa misma pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque como él explica, lo que hemos muerto al pecado en Cristo, ¿cómo vamos a vivir el pecado? Es inconcebible. Tu lógica podría llevarte a pensar que podrías hacerlo, pero en tu corazón y en tu espíritu jamás podrías pensar en hacerlo, porque el sufrimiento de Cristo por mis pecados fue tan terrible en la cruz que yo, consciente de ese gran amor suyo, no puedo ser tan descarado que sigo pecando como si nada pasara. No, dice el apóstol Pablo, no puedes seguir viviendo en el pecado, porque los que hemos muerto al pecado en Cristo, ¿cómo podemos vivir en él todavía? Esto nos lleva al tercer aspecto de la salvación, que es muy importante que todos entendamos. Esto es parte de la madurez espiritual, la muerte del viejo hombre. Porque aquí enfrentamos esta pregunta: si Dios es justo, ¿cómo puede declarar a un pecador justo si comete muchos pecados y sigue cometiendo pecados? Aquí es importante entender lo que el apóstol Pablo explica en Romanos 6. Miren ustedes versículo 6. Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Quiero que noten el verbo fue. Está hablando de algo en el pasado, ¿no es cierto? No dice el viejo hombre será crucificado. No dice el viejo hombre es crucificado. Pablo dice el viejo hombre fue crucificado. Y para que no quepa duda de qué está hablando, dice fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue Cristo crucificado? Hace 2000 años. Entonces, el pecador, el viejo hombre, fue crucificado en la cruz de Cristo hace 2000 años. Ahora, ¿quién es ese viejo hombre? Ese viejo hombre es la persona que somos en Adán por el pecado de Adán. Adán fue el fundador de la raza humana. Y cuando Dios puso a Adán en el huerto de Edén, Adán estaba ahí como nuestro representante legal, parecido a como un presidente actúa legalmente a favor de todos los ciudadanos. Cuando el presidente del Perú va al Fondo Monetario y pide un préstamo, el presidente no está pidiendo un préstamo como una persona particular. Si él estuviera pidiendo un préstamo como persona particular, él tendría que pagar la deuda después, ¿no es cierto? Pero el presidente no es una persona particular, es una figura pública. Así que cuando él pide un préstamo, está pidiendo el préstamo a nombre de todos los peruanos. Cuando él deja de ser presidente, él tendrá que contribuir a la devolución del préstamo, al igual que todos los demás ciudadanos, pero no es su responsabilidad. Adán estaba actuando como nuestro representante. Adán no era una persona particular en el huerto de Edén. Adán era una figura pública, era nuestro representante legal. Y el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, toda la raza humana termina en deuda con Dios. Y si no encontramos a alguien que pague la deuda, la tendremos que pagar nosotros. Cristo murió para pagar esa deuda. Los que creen en Cristo, la deuda queda cancelada. Los que no creen en Cristo tendrán que pagar la deuda. Es así de simple. Ese es como Dios ha establecido las cosas. Así que hace 2000 años,
En la cruz del Calvario, el viejo hombre murió de todas aquellas personas que creen en Cristo. Y por lo tanto ya no estamos bajo condenación. Ahora, si queremos entender cómo eso es posible, hay que leer Romanos 5, del versículo 12 al 21, donde el apóstol Pablo presenta esta figura. Adán, nuestro representante legal ante Dios que nos trajo el pecado. Cristo, el segundo Adán, un nuevo representante legal que me trae la salvación si yo confío en Cristo por la fe. Pero miren lo que Pablo dice ahora al fin del versículo 6, Romanos 6, versículo 6b. Noten esta palabra, ¿para qué? Este es el propósito de la muerte del viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cada uno de nosotros pecamos por dos razones. Pecamos porque estamos en Adán y tenemos esta vieja naturaleza pecaminosa. Pero también pecamos porque esa misma naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Cuando Cristo murió en la cruz, esa condición legal delante de Dios murió, fue cancelada. Ahora Dios me considera justo en Cristo, pero lucho con el pecado todavía, mi vieja naturaleza. Ah, dice Pablo, pero lo que Dios quiere es que ese cuerpo de pecado, tu vieja naturaleza, tiene que ser destruida. Esa es mi responsabilidad. Claro, Dios me ayuda mucho, pero esa es mi responsabilidad. Cristo ya hizo lo suyo, pagando por mis pecados en la cruz del Calvario y crucificando al viejo hombre. Ahora yo tengo que ser consecuente con esa salvación. Yo debo aprender a dejar de pecar. No lo voy a hacer en forma instantánea, pero debo tomarlo esto muy en serio. Mi meta como creyente ahora es aprender a no pecar. Tengo que tomar este cuerpo de pecado que tengo todavía y tengo que controlarlo, dominarlo, no dar rienda suelta. Así que ya no puedo perder la paciencia o molestarme o resentirme o guardar rencor. No, no debo hacer eso. Todo eso tiene que acabar para siempre y Dios está ahí para ayudarme. Esta es la muerte del viejo hombre. Miren versículo 7, Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto en Cristo en la cruz ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, debería decir, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, ojo, no viviremos con Él en el cielo. No está diciendo Pablo eso. No, viviremos con Él aquí en la tierra. Una vida de santidad, una vida de lucha contra el pecado, una vida de crucificar la carne. Y el Espíritu Santo me es dado para que yo pueda hacer eso. Yo pueda vivir con Cristo ahora, controlando el pecado y viviendo para la gloria de Dios. Por eso, en versículo 18, Romanos 6, 18, Pablo dice, libertados del pecado por Cristo, venimos a ser siervos de la justicia. Ahí está mi comportamiento. Debo vivir como creyente, un siervo de la justicia. O versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado en Cristo, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es la consecuencia del creyente. Por eso, ante la pregunta, ¿puedo yo seguir pecando? No. Tengo esta gran responsabilidad moral delante de Dios de andar en santidad. Y eso va a traer más adelante la vida eterna. Por eso,
Segunda Corintios 5:17 es tan importante ese versículo, donde Pablo dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, su esclavitud al pecado, el juicio de Dios contra el pecado, todo eso pasó. Estamos en una nueva categoría ahora. Hemos sido justificados y ahora tenemos esta gran responsabilidad de aprender a andar en santidad de vida. Por eso el apóstol Pablo dice que el creyente es una persona que no vive en pecado. El creyente es una persona que anda con una vida nueva y día tras día procura no pecar, procura decir no al pecado. Las tentaciones vienen y él dice no, y no, y no. Y cuando le cuesta decir no, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. La palabra también nos ayuda. Los hermanos oran por nosotros. Hay toda la familia espiritual, pero aquí está nuestra gran responsabilidad. No puedo seguir pecando y simplemente pedir perdón a Dios como si fuese algo fácil. Si vamos a madurar como creyentes, es tan importante entender estos tres aspectos de la salvación. El perdón del pecador, no del pecado. El pecado ha sido pagado por Cristo. La declaración legal de parte de Dios, que ahora soy justo por toda la eternidad en Cristo. Y eso me lleva a aprender a crucificar a mi vieja naturaleza y aprender a vivir en santidad para la gloria de Dios. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento y quizá este nuevo concepto de la salvación nos ayude a poder ir madurando en la vida cristiana. Padre, gracias por tu ayuda en esta clase. Quiero pedir por cada persona que ha escuchado, Señor, que tú, por tu espíritu, le des ese espíritu de revelación y entendimiento para que puedan entender esta gran salvación, para que sepan lo que están creyendo y creyendo en Cristo, sean salvos por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Ayúdanos a valorarla y a poner de nuestra parte como beneficiarios de la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí terminamos la segunda clase.